Ok, este es el video número 125 del curso de Fast API. Genial. Ok, ¿en qué tema íbamos? En el video anterior aprendimos acerca de el concepto de subdependencias. Vimos este caso, este código que muestra cómo desde una dependencia podemos crear otra dependencia. O dicho en otros términos, cómo una subdependencia a través de depends puede depender de otra dependencia. En este caso, query or cookie extractor depende de query extractor. Ok, vamos hacia adelante. Segunda dependencia, dependable and dependent. Luego podemos crear otra función de dependencia, un dependable, que al mismo tiempo declare una dependencia en sí misma. Veamos este código. Es básicamente una réplica, un comentario respecto a lo que ya habíamos estudiado. Este es un dependiente y esta función en concreto crea, permite crear otras dependencias. Entonces, ¿qué es dependable y qué es dependent? Este es un dependiente y este elemento de programa, esta función, es algo que genera una dependencia. Es decir, esto puede ser A y esto puede ser B. B depende de A. Y luego en una función de operación de ruta indicamos de qué depende este parámetro. Depende de query cookie extractor. ¿Y qué podríamos agregar? ¿Qué podríamos observar en este caso? Que este es un dependiente y este un dependable. Query or cookie extractor genera, permite crear una dependencia para la función readQuery. Genial, ¿verdad? Entonces podemos crear ese árbol de dependencia. Y aquí hay una explicación adicional. Enfoquémonos en los parámetros declarados. Dado que esta función es una dependencia, un dependable por sí mismo, declara otra dependencia, es decir, depende de algo. readQuery depende de query or cookie extractor y query or cookie extractor depende de query extractor. Entonces, query extractor genera dependencia para query cookie or cookie extractor y esta misma genera dependencia para readQuery. Ok, uso de la dependencia, lo que tenemos aquí y lo que ya habíamos explicado. readQuery depende de query or cookie extractor. Ahí ya estoy siendo redundante con la explicación. Este es, digamos, el árbol de dependencia. La función de operación de ruta o esta operación de ruta items depende de esto y esto mismo depende de query extractor. Visto de otra manera, tenemos A, tenemos B y tenemos C. Y podríamos dibujar estas, digamos, flechas de dependencia para reflejar esto mismo. ¿Listo? Usar la misma dependencia en múltiples ocasiones. Si una de las dependencias es declarada múltiples veces para la misma operación de ruta, por ejemplo, múltiples dependencias tendrán una subdependencia en común. En ese caso, Fast API conocerá cuál subdependencia debería llamarse
por la solicitud recibida. Fast API se encarga de resolver las dependencias. Y dice, salvará el valor retornado en el caché y lo pasará a todos los dependents. El concepto que habíamos visto anteriormente, los que generan las funciones que son dependientes de otras. Ok, y se van resolviendo según el árbol de dependencias que se haya construido. En un escenario avanzado donde conozcamos qué se necesita, cómo se deben resolver las dependencias en cada caso. Se pueden, digamos, como dice aquí, es posible que ocurran múltiples veces en la misma solicitud, en lugar del valor que está en caché. Podemos establecer el parámetro useCache en falso para que no se reutilice. useCache igual a false. Entonces, podríamos replicar este ejemplo, generar una copia, control C, control V. Decir aquí no cache, no cachet. EX02. Y lo único que cambiamos es aquí en depend. Agregamos el argumento nombrado useCatch igual a false. Es todo. Podemos realizar un commit de esto mismo que diga aquí sin usar dependencias sin usar caché. Todo esto parece bastante abstracto, es básicamente una exposición, pero a medida que nos encontremos escenarios más elaborados, seguramente tendremos que recurrir a este concepto de dependencias y subdependencias. Y quizás sea necesario volver a leer estos contenidos. Ok, hemos visto el sistema de inyección de dependencias, en donde una operación de ruta puede depender de otros recursos. Puede ser una clase o puede ser una función, todo lo que se pueda invocar. Bien. Dice que este mecanismo, este sistema de inyección de dependencias permite básicamente especificar un nivel de anidamiento de dependencias según un árbol construido para decir qué depende de qué. Eso lo descubrimos a medida que resolvamos problemas difíciles. ¿Ok? Y como nos advierten aquí, todo esto podría no ser útil ya que se está tratando con ejemplos simples. Pero ya cuando avancemos a los capítulos de seguridad encontraremos que encontraremos muy útil este concepto de inyección de dependencia, ya que nos permite ahorrar código. Básicamente lo que menciona en esta última oración. Veremos la cantidad de código que evitaremos recrear o reescribir. Vale, entonces dejamos hasta aquí y continuaremos en el siguiente video. Dependencias en los decoradores de operaciones de ruta. Hasta entonces.